Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Directo, a tu CPU por Telestar Televisión Supercable Canal 3. También estamos por la red Canal 19 en Huancayo y Huancavelica, en lo que es Supernet, Canal 30, en Huacho y Huaura. También estamos por Surimar TV a nivel de Lima Metropolitana y por Virtual Televisión a nivel internacional, como de costumbre, conectados con el mundo. En esta ocasión, para retomar un poco lo que han sido nuestros participantes de Notas Migratorias César Vallejo y de Macondo del siglo XXI, nuestros concursos que están en pleno desarrollo. Como saben, el veredicto final pues se da el último día del año, ¿no? Ya falta mucho, pero desde ahora tenemos que ir conociéndolos porque nuestro concurso pues permite no solamente ir al frío escrito que nos remiten, sino más allá de eso, conocer a la persona. Si es verdad que se trata de una persona, porque con los cambios que hay últimamente, pues a veces hay dudas, ¿no? Algunos finalistas del año pasado, por ejemplo, tuvieron que pasar por algunas eh, consideraciones adicionales para terminar de entender de que efectivamente eran ellos y no era algo automático. Tal vez por ahí, a través de las computadoras, pues todo es posible en esta actualidad. Y también hoy tendremos pues a nuestra invitada de siempre, ¿no? Que es Matilde González López, que la tenemos después de haber estado por aquí, por Perú, ¿no? Visitándonos, eh, y de alguna manera incluso conociendo la parte humana en lo que es eh, el acercamiento de nuestros niños, ¿no? Con el madrinazgo de nuestros niños en estado vulnerable, que nuestros participantes se identifican precisamente con esa sensibilidad humana que a veces la tenemos un poco abandonada, ¿no? Creemos que son parte del paisaje, ver los cerros de Bogotá, de Lima, de Caracas, adornados con casitas muy simples y donde hay corazoncitos que caminan y que sobreviven, ¿no? Y pensamos que se trata simplemente de un paisaje nada más. Pues más allá del paisaje, pues hay mucho sentimiento, mucho dolor incluso. Y sensibilizarse con ellos es simplemente una especie de gotita de agua en el desierto lamentable que existe a nivel de nuestra existencia, ¿no? No somos la excepción en esta parte del mundo, también tenemos en otras latitudes emergencias humanas, pero si podemos unirnos un poco a través de este tipo de simbólicos eh, encuentros, pues creo que vale, ¿no? Estamos haciendo algo importante por tocar el corazón de nuestra gente y darle ánimos para que puedan de pronto convertirse en personas importantes, algo así como Pelé. Pelé, por ejemplo, él era un señor humilde, ¿no? Que por ahí no había ni balón ni nada, creo que descalzo jugaba el hombre. Y miren cómo terminó siendo el rey del fútbol, ¿no? Nada impidió de que pudiera demostrar sus habilidades. En cualquier ámbito de la vida se puede lograr el objetivo. Así es que los muchachos que nos siguen, eh, vamos a apreciar a nuestros participantes. Olatz nos va a contar seguramente parte también de su experiencia de vida y Jaime ya lo conocemos un poco, vamos a ahondar un poco. Bien, eh, dándoles la bienvenida, vamos a comenzar con Matilde, que Matilde simplemente nos dé su impresión de lo que fue su visita a Perú, ¿no? Y cómo así, por ahí hay un reconocimiento, ¿no? Una mención de honor
importante, tocando precisamente la temática de Perú. No sé si esto ya lo tenías antes, pues después, no sé, coméntanos un poco, Matilde. No, Bienvenida. no, no, no. Hola, hola a todos. Buenas tardes desde España. Buenos días para Perú. Os tengo que contar que mi visita a Lima, a Perú, fue extraordinaria. Fue una experiencia buenísima. Me trataron de maravilla, lo pasé divinamente, conocí gente estupenda y tengo un ahijado, acuérdate de su mamá, Kimberly, y del niño que Ujú. se llama Kevin, ¿no? ¿Te acuerdas? Claro. Estuvimos viéndolos. Ujú. Eh, la verdad es que la experiencia fue toda muy buena, fue estupenda. Y después que yo llegué a Madrid, fue después que me había traído en la maleta libros sobre identidad quechua, sobre misceláneas variadas, sobre mestizaje, sobre literatura, lengua, culturas. Un poco hice un ahondamiento ahí in situ en Lima de literatura y de lengua. Pues cuando ya vine a Madrid y me senté a meditar todo esto, surgió la posibilidad de este pequeño ensayo. Es un pequeño ensayo que organizaba la revista En Sentido Figurado, una revista de México, y entonces tenía el tema, me parecía que era el tema del mestizaje, que ya había repetido, ya mencioné en mi discurso honorífico de honoris causa, el mestizaje y la educación mixta en quechua y en castellano para que sea más universal y para que sea el futuro de los niños de Perú. Básicamente esta es la idea. Ujú. Y por ahí, bueno, lograste una mención de honor. Eso significa que bueno, que Sí, recogiste mucho lo que no solamente lo recopilaste, bueno, tú tienes experiencia en eso, ¿no? O sea, tú viajabas y por donde sí, ibas a lo largo de tu vida, pues visitabas museos, bibliotecas, y creo que esa sí. facilidad te ha permitido en esta estancia que estuviste en Perú, pues no solamente asimilar lo que vistes, ¿no? O sea, el paisaje, la gente, sino los escritos, ¿no? La Es bibliografía, verdad. ¿no? Ajá. Es verdad. A mí me gusta, soy una viajera profesional, tú ya lo sabes, me gusta mucho viajar, me gusta mucho encontrar culturas distintas y me es fácil y la investigación casi como que me sale innata. Una vez que estoy en un país, pues procuro empaparme de sus cosas, más o menos. Nunca llegas a ver la realidad del todo, solo ves una cosa parcial, siempre, es inevitable y además era poco tiempo, debería haber estado muchísimo más tiempo allí viviendo, conviviendo en las afueras de Lima. Bueno, esto es imposible, ¿no? Realmente no lo permitía ni el tiempo ni las circunstancias. Pero es verdad que a mí me gusta mucho escribir, me gusta mucho investigar y trato de empaparme de la cultura donde voy. Y bueno, de estas conclusiones ha salido este pequeño ensayo, sí. Ajá. Ahora, coméntanos un poco lo de Venezuela, que Venezuela también vemos ahí un poema, ¿no? Ya en la parte poética. Sí. Lo de Venezuela también fue una convocatoria que hacía otra revista, Nefelismos, perdón. Y, y esto fue mucho antes, en primavera, que presenté el poema, me seleccionaron, eran un par de poemas. Y yo me había olvidado del tema de Venezuela y de la revista, puesto que todos sabemos las difíciles circunstancias que ha pasado el país y se había ido prolongando la edición de la revista y la publicación. Finalmente ha sido esta semana, por eso os lo mandé, porque justo coincidía que con esta semana se ha publicado un poemita, un poema en una revista digital, Nefelismos, y bueno, es una forma de colaborar también líricamente con la cultura, con la literatura Ujú. hispana. Bien, bien. Sí, y bueno, y coincidencia de que nuestra fundación pues tiene esas dos raíces, ¿no? Sí, La raíz venezolana y la peruana, ¿no? sí, Nace nuestra fundación en Venezuela, actualmente por razones difíciles de comentar. Bueno, estamos acá por esta parte del mundo, pero deberíamos estar en Venezuela. Y claro. esperamos algún momento volver a estar por allá porque nos hace falta el calor del Caribe. Y a Matilde también, ¿no? A Matilde mí también también, a ama todos el nos hace Caribe. falta. Sí, sí. Bien, bien, Matilde. Bueno, luego seguimos charlando. Vamos a escuchar Claro. a nuestros concursantes. Recuerda que tú estás dentro del jurado ya.
tienes que tener ojo avisor aquí para evaluarlas, porque, Muy repito, bien. más allá del escrito, queremos la parte humana, ¿no? Que es Muy bien. lo que cuenta. Bienvenido, Blatz. Coméntanos un poco sobre tu experiencia particular en torno a lo que significa la parte de la escritura, cómo llegas a notas migratorias, ¿no? César Vallejo. Em, gracias. Vamos a ver, empecé a escribir desde muy joven, supongo que como todo el mundo, y como todo el mundo descubres que tienes una pasión por esto. Pero como todo, la maduración es importante, el momento es importante, y entonces mi momento pues ha empezado este año, que es cuando he querido retomar de nuevo todo otra vez. ¿Qué es lo que me he encontrado? Pues que tenía conocimientos muy básicos, he tenido que realizar muchos cursos, he tenido que estudiar mucho. Me parece que los escritores simplemente nacen, se hacen y ya está. Y no, esto es un trabajo que hay que hacer diario, proactivo. Y bueno, la cuestión es que trabajo en un juzgado, entonces muchas de las historias que yo utilizo en mis escritos tienen base real, o sea, son historias reales. Cambio los nombres, cambio las ciudades, cambio todo, pero hay muchas cosas que ocurren que son problemáticas, que muchas veces lo obviamos, lo olvidamos, pero está ahí. Entonces, pues me gusta dar un poco de visibilidad a ese tipo de problemas. Ujú. Y cómo llegaste a notas migratorias? Sí, en principio estuve buscando a través de varios sitios concursos en los cuales yo pudiera escribir este tipo de problemas. En general me gusta escribir bastante sobre realismo mágico, pero en este caso tenía esta historia que casi nació de un tirón y quería encontrarle pues un lugar. Entonces me pareció que Notas Migratorias podría ser un buen lugar. Ajá. Bueno, luego nos vas a comentar un poco sobre ese lugar que no tiene precio, ¿no? Y que puede estar en cualquier parte. Realmente, pues es el motor de nuestra existencia, ¿no? El amor como tal. Pero luego vamos a conversar con Jaime un poco. Jaime, bienvenido nuevamente, ¿no? Porque tú estuviste en la edición anterior. En la anterior, pues nos comentaste o nos hablaste de una especie de irte a lo erudito de Grecia y para poder entrar a la poesía, ¿no? O sea, mucha sabiduría, mucha enciclopedia para hacer poesía. En esta oportunidad haces todo lo contrario. Te vas al arrabal, al submundo, para también compenetrarte con la poesía. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó con Jaime? Bueno, pues voy a contar un poco cómo ha sido mi vida más o menos, porque este relato hace parte de una obra un poco más grande de relatos autobiográficos que he compuesto en orden cronológico que pretenden narrar más o menos ese ímpetu y ese amor gigante que ha sido parte de mi vida desde muy pequeño, desde los 14 años, que ha tenido como fundamento la búsqueda de la inspiración poética, ¿no? Muy joven yo llegué a España y de España, dejando la universidad, enamorado de las lenguas clásicas, del latín y el griego, decidí irme a Grecia y emprender esta gran aventura, ¿no? Uno de los relatos, el del año pasado, pues es ese que dices que es la búsqueda de Grecia y la erudición y el conocimiento del griego antiguo y el griego moderno, que sucedió hace ya más de 10 años, una experiencia fantástica. Y este relato viene luego cuando, volviendo de Grecia a España, derivé a Granada ya mucho mayor y con la idea de encontrar la inspiración poética de otra manera, de una manera mucho más visceral, ¿no? Así terminé conociendo un grupo de poetas anarquistas, terminamos ocupando una casa, construyendo una editorial ambulante y tomando la osada decisión de empezar este proyecto de resistación callejera y constituimos un grupo de trova, intentamos rescatar de alguna manera sui generis la antigua trova, convertirnos en unos trovadores ambulantes, en unos aedos. Y así derivamos finalmente a Barcelona, que es donde se sitúa esta historia que pretende narrar en parte toda nuestra experiencia, como grupalmente intentábamos mantener, a pesar de las hostilidades de la gran ciudad, ese proyecto poético entre una bohemia y una búsqueda por la supervivencia en esa jungla de cemento que es que es Barcelona, ¿no? Ujú.
¿Se podría decir que literalmente estuviste ahí haciendo todas las cosas que hicieron los demás? O sea, prácticamente recorriste las calles Sí. de Barcelona, eh, prácticamente, no sé, en indigencia, ¿no? En algún momento. Sí, sí, digamos que una de las cosas que intento retratar en ese escrito es de alguna manera mística, todos terminamos consagrándonos, ¿no? A la musa irredenta, que le digo, ¿no? A la sádica musa que exigía de sus adeptos, como a veces en los antiguos cultos mistéricos, un sacrificio y una devoción total. Y de la misma manera que en los cultos mistéricos nosotros tuvimos que abandonar la vida entera para entregarnos a ella, y el entregarnos a ella era entregarnos de cuerpo y alma, y terminamos en efecto, en parte llevados por nuestra manera de pensar ideología, que solo queríamos hacer eso, solo queríamos vivir la vida de los verdaderos poetas, en parte llevados por la anarquía, ¿no? Y en parte llevamos por esa adrenalina de la aventura y la peripecia, pues llegamos a vivir, claro, buscando una casa errantes, porque en efecto esa era la vida de los trovadores. En el momento en que decidí con ellos convertirme en un trovador, tuvimos que vivir la vida errante y vagabunda de los trovadores. Claro, como una persona que venía de la academia quizás o de otro lugar y decide emprender esa aventura, parece un poco exagerado, pero al final el amor y la pasión por la poesía te lleva a investigar todos sus aspectos, ¿no? Ujú. Y entre un italiano, madrileño, canario, sevillano y un colombiano, Sí. ¿hay una afinidad en la mendicidad, por ejemplo? Digamos que al final llega un momento donde todos nos une la solidaridad que genera la dificultad, y al final se difuminan todas las nacionalidades. Es más, empiezan a surgir filosofías diferentes. Cuando empiezas a habitar los márgenes del sistema, tu mente tiene que cambiar y entender otros mecanismos que no son los del dinero, no son los del trabajo cotidiano, no son los de las responsabilidades concretas, se invierten los valores. Es una especie de descenso al inframundo que está lleno de dificultades, pero está lleno de florecimientos, ¿no? Uno de esos florecimientos es la vida en comunidad. Compartíamos el dinero que hacíamos, ocupamos alguna casa, nos recibieron otras personas que habían ocupado casas, y luego hacíamos para comer, hacíamos grandes reciclajes en el que algunos prestaban el carro que tenían, otros prestaban otras facilidades, y descubres un mundo realmente muy humano, ¿no? Muy, muy humano. Bien, bien, bien. Antes de darle la palabra a Matilde para que de pronto pregunte algo sobre lo que va escuchando, ¿no? Porque ella se va a empapar luego ya y, claro, va a llegar a sus manos seguramente sin el nombre exacto de Jaime en los textos. Ya dependerá de ella, ¿no? En la evaluación, cuáles pueden ser sus favoritos. Olatz, detállanos un poco sobre El amor no tiene precio. ¿Cómo nace? Esta es una historia de una persona que vino con un problema muy grave porque llevaba más de 2 años intentando casarse con la persona que amaba, que realmente amaba. O sea, había venido y se había ido ya no sé ni cuántas veces, siempre con un muro burocrático por encima, adelantando el dinero hasta más allá de sus posibilidades, intentando encontrar trabajos para poder justificar que la otra persona viniera con ella, siempre justificando ante los demás. No, no, es que me quiere, es que no es que me venga por los papeles, no es que quiera aquí a quitar el trabajo, no, es que viene por amor. Entonces, me pareció que era un concepto que habíamos perdido. O sea, para nosotros, fíjate cómo es, la inmigración estaba automáticamente unida, espera que seguro que es una pobre infeliz a la cual la han engañado, que va a venir aquí, va a conseguir los papeles y luego la va a dejar. Pero no, parecía realmente amor, se llevaban 2 años luchando por ello. Entonces, me pareció muy interesante esa perspectiva. Claro, en ese aspecto, por ejemplo, se nota el hecho de que cuando alguien, por ejemplo, tiene la parte de la relación y si no le importa
importa lo que significa el entorno, podría ser algo a favor, ¿no? Pero, Sí, pero no siempre es así, porque, por ejemplo, hay que buscar, para el caso de la persona que se relaciona con ella, la legalidad, ¿no? Y para ello, pues, correcto. vas a tener que contar qué es lo que está pasando, ¿no? Porque los que ven Ujú. aprecian un cuadro de tal vez que tú estás tratando de que la persona emigre, ¿no? Y se quede en el país y que simplemente no es una relación de amor, ¿no? Sino todo lo contrario. Hay de por medio tal vez algún interés adicional, ¿no? Ahora, ¿cómo luchar contra eso? Porque te encuentras con una burocracia increíble. Años, ¿no? ¿Cuántos años pasaron? Sí, pues 2 años y seguía en ello. O sea, hay que querer mucho a una persona para estar 2 años desgastando mental y físicamente y monetariamente, evidentemente, pero me parece que es un amor por el cual hay que luchar. Si después de 2 años todavía os queréis así, hay que seguir luchando. No. Y en el caso de este cuadro, pues no es una excepción, ¿no? Sino que simplemente tú lo tomas, pero me imagino, Es ¿han habido? una historia más como pueden haber cientos de ellas. Claro. Evidentemente, nada en el amor es seguro, el amor ya sabemos que es caprichoso, pero las fronteras están ahí y siempre van a estar ahí y no hay facilidades para que el amor funcione entre fronteras. Entonces, había una frase que leí en redes sociales que me llamó muchísimo la atención, en el cual decía que los humanos en principio levantamos muros, pero el amor los olvidaba. Entonces, a mí me gusta pensar eso, que en algún momento toda esa burocracia, todo eso se simplificará porque no tendrá sentido. O sea, ya es bastante excepcional encontrar a alguien con el cual te puedas sentir seguro, con el cual tengas una afinidad, con el cual haya una relación real, para que encima le pongamos más trabas al hecho. O sea, Ujú. Y de por medio está no solamente el impedimento de que se puedan dar las legalizaciones, sino lo que por aquí, por esta parte del mundo, por ejemplo, es algo normal, ¿no? Que alguien te esté pidiendo debajo de la mesa dinero, ¿no? O sea, ujú, acá le sí, llaman coima, ¿no? Y, sí, eso es. y si no lo pagas, Em, pues simplemente te ponen al último, ¿no? Correcto, sí. Suele ocurrir bastante, además, a mí también me gusta mucho viajar. Entonces, ahora mismo os estoy llamando, por ejemplo, desde Croacia. He descubierto que es algo tan habitual en algunos países que no les provoca ninguna vergüenza, es simplemente un trámite más. Sí, yo te voy a mover estos papeles y no me voy a olvidar de ello, pero págame. Dame algo para que no me olvide de ello. Y si no, simplemente, pues puedes tardar años, ya está, no pasa nada. Claro, es que ahí depende de tu vida. No puedes dejar toda tu vida en pausa para ver cómo acaban esos papeles que tú has metido. Ujú. Aquí en España tenemos los trámites burocráticos bastante lentos, por lo general. Aún así, hay unas garantías. Pues tenemos el silencio positivo, que en caso de que en X tiempo no se haya dicho nada sobre ese tema, pues automáticamente es que sí, ya está. Pero en otros países no tienen esa opción. Entonces, jugaba un poco con ese hecho, con cómo para lo que a unos es normal, pues para otros es deleznable, es algo que no podemos ni apreciar. Ujú. Y bueno, y la gente a veces seguía de que solamente es el tercer mundo, ¿no? No, 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 es En, en todo. en Primer todas partes, ¿no? mundo, tercer mundo, sí. Es bueno que lo menciones y que lo reflejes en tu escrito porque es un caso de la vida real, ¿no? O sea, no hay un cuánto de verdad y cuánto de literatura pura hay en lo tuyo, Olas. Am, la historia basada, o sea, las personas en sí, existe ese amor, vamos a decir, pero no existe la persona. O sea, por ejemplo, el elemento religioso sí que estaba presente en la historia que yo conocí en persona y me pareció también un punto de vista interesante. O sea, cómo la fe, en un sentido un poco amplio, te puede mantener en esa espera diciendo, venga, adelante, que sí, que va a salir, venga, vamos. Pero no suelo escribir mucho sobre religión porque es un tema un poco peliagudo,
Y dependiendo de cómo lo lleves puede herir sensibilidades. En este caso, por ejemplo, este escrito ha resultado rechazado, por ejemplo, en varios sitios aquí en España por ese tema, por el religioso, porque prefieren que no se hable de este tema. Mm, Entonces, increíble, pero cierto. Bueno, vamos a escuchar a Matilde. Matilde, ¿qué se te ocurre preguntarle a Jaime y a Vlad? Se me ocurren muchas cosas. Sí, tengo curiosidad. Empezamos por ella. Hola, Ajá, ¿sí? sí, sí. No sé si has sugerido que muchos de tus escritos podrían ser autoficción, que te basas en historias que conoces. Y me gustaría que nos contaras si en este caso de la historia del amor no tiene precio, los protagonistas son de la misma etnia, son de la misma raza o son del mismo uno es país. europeo y el otro es de África, o sea, es de algún lugar de África. Es que al final me muevo un poco entre unos mundos que no se pueden especificar por la ley de protección de datos, por justicia y todo eso. Pero sí que es cierto que yo quería reflejar un poco el primer mundo, como lo llamáis, o al tercer mundo, y cómo ese amor se da entre esos mundos que parecen tan lejanos, pero a la vez que tienen puntos, tienen nexos. Claro, o sea que son de etnias diferentes, entiendo, de Ujú. zonas Sí. culturales muy distintas y del Ajá. mismo sexo, quizá. Sí, ambos comparten, por ejemplo, la misma religión. Entonces, eso es lo que los une en este escrito. En la vida real fue vicisitudes de la vida, vamos a decir, o sea, que si un divorcio, que si un viaje de descubrimiento, que si no sé qué, vale, pero en el escrito en sí fue la religión. Ya, ya. Y otra cosa que me llama la atención es que has mencionado que es cierto que la burocracia se sortea muchas veces pagando, que está muy Sí. comercializado, Ujú. los sentimientos y no solo los trámites. Además de la burocracia, se paga, se media por alguna otra razón, quiero decir, hay comercio sexual o alguna cosa más alambicada. Que yo haya visto, no, pero siempre hay afinidades. Cuando una persona se acerca al mostrador y le caes bien a la persona que está en el mostrador, automáticamente tu petición puede que suba un par de puestos más arriba. Que no se debería hacer, evidentemente, pero se hace. Yo lo he visto. Sí, 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 sí. Bueno, también es un poco humano esto, ¿no? Sí, no También. debería de serlo, sobre todo cuando estamos hablando de brazos de la ley, administración, justicia, que deberían de ser totalmente asépticas. O sea, número que entra, número que llega, número que se produce. No es así. Sí, Entonces, sí. tristemente no es así. Bueno, estoy deseando leer algún fragmento, a ver si me llega a través de Jorge. A ver qué me cuenta. Gracias. Sí, Claro, pronto no lo sé. tendrás, pronto lo tendrás. Recuerda que estás conociendo Claro, la parte humana primero. Después ya claro, te vas a claro. ir al mecanismo de la computadora, ¿no? Del escrito. A ver, Eso. para Jaime, ¿qué le tienes, Matilde? Para Jaime, sí, también me gustaría, tengo unas preguntillas. Él habla de que se ha convertido en una especie de trovador o una pandilla de trovadores callejeros, ambulantes, errantes, que ha conocido la bohemia y la marginalidad. Si no lo he entendido mal, todo esto lo ha estado contando con su experiencia y que han entrado en una especie de culto mistérico para vivir la poesía. La pregunta es, mm, una vez conocida la poesía, una vez conocida la marginalidad, una vez conocido la bohemia desde dentro, ¿crees todavía que existen autores malditos? ¿Crees en el malditismo? ¿Crees que la poesía se puede todavía cantar o solamente es una leyenda? Mira, yo creo que en la obra esta de la que hablé, que es una compilación de relatos, intento tratar mucho ese tema porque es uno de los grandes interrogantes que siempre he tenido. Digamos que yo terminé cayendo en esta vida bohemia por grandes lecturas que yo hice de joven, como por ejemplo Henry Miller. Yo soy un gran admirador de la obra de Henry Miller.
y ha sido un gran ejemplo para emprender mis viajes de aventura. Siempre he tenido eso. Y eventualmente, si sigues esa vida de poeta y tienes esa pasión por la poesía, vas a llegar, vas a desembocar inexorablemente a la bohemia. Y después de años de bohemia y de haber vivido lo que implicaba hacerse un trovador de la calle y haber vivido en la anarquía y haber vivido de esa forma como viví, yo me pregunto si era estrictamente necesario. Hoy en día lo veo y digo, bueno, para luego es componer estas obras, digamos que ese es el fundamento, el humus de la inspiración poética de hoy en día, y durante ese tiempo fue la inspiración para componer poesía oral. Yo quería experimentar la composición de poesía oral y luego también experimentar lo que es la vida en comunidad y conocer lo que somos cuando no estamos en las comodidades, cuando no tenemos los recursos sociales a tu alrededor, cuando te encuentras en medio de extranjeros y necesitas que alguien te dé la mano, ¿no? Cuando al final todos somos iguales en ese estrato. Y la pregunta es, si es necesario si es válida la vida del escritor maldito para la inspiración poética. Digamos que si mis escritos son buenos, sí, sí he tenido éxito, si no, a mí me ayuda, pero digamos que en mí hay una gran satisfacción sí, al haberme inspirado en una vida como se inspiraba Henry Miller. Yo nunca habría podido ser un poeta de academia, ¿sabes? Entonces, sí, aunque hoy en día yo soy todo lo contrario. Tengo 2 hijos, trabajo, mejor dicho, soy una persona que vive muy encasillada dentro de lo que es la sociedad. Pero sin embargo, cuando miro a esa época llena de adrenalina y furor, lo que descubro es el cimiento de todo lo bueno que hay en mi vida, ¿sabes? Entonces, mmm, aunque no lo apruebo, hay cosas que ya no apruebo, ¿no? Eso es, yo creo, una de las grandes contradicciones y lucho con eso. Lucho constantemente con muchas cosas que decía, pero ¿cómo hice eso? Todo eso. Pero a la hora de lograr escribirlo y transmitirlo y sentirme pleno en la vida, de pronto digo, claro, es que tenemos que tener estas inmensas, infinitas metamorfosis, ¿no? No sé, es una gran Ujú. contradicción inexplicable, ¿no? No, puede ser un aprendizaje de juventud. Todo el mundo hemos pasado por esa enfermedad. Luego se cura con el tiempo, ya sabes. Sí, estoy de acuerdo. Claro, Estoy de acuerdo. Ajá. Y yo te puedo hacer una pregunta así para terminar. claro. ¿Tú qué piensas de estos escritores malditos que cimentaron la base de nuestra poesía contemporánea? Por ejemplo, Rimbaud, Baudelaire, todos ellos. ¿Al final vale la pena como ejemplo para otros poetas o no vale la pena? Porque me parece Sí. muy importante esa pregunta para la literatura contemporánea. A mí sí me parece que vale la pena, son muy recomendables. Yo creo que todo el mundo debería acercarse, asomarse al abismo, y como físicamente no todo el mundo puede ocupar casas, vivir en la calle, dedicarse a la vida errante, porque bueno, esto no es una forma de vida para todo el mundo. En cambio, la experiencia poética sí llega a todo el mundo. Sí se puede conocer el París de la época leyendo a Rimbaud y sus altercados y el disparo que le metió Verlaine. Y claro, sí se puede, pero sin ninguna duda. Y además es recomendable. A mí sí me gusta ese periodo de la historia de la literatura y del arte. Es una época interesante, muy interesante. Sí. Así que esperemos que los relatos no sean igual, que estoy seguro que sí, claro. Bien, bien. Vamos a preguntarle a Jaime para que ahondar un poco en los detalles, Matilde, que ya tú los vas a ver luego. Por ejemplo, él menciona, claro, con un pequeño error nada más en el escrito que dice ayahuasca, y realmente es ayahuasca, ¿no? Sí, sí, Con A, sí, creo que es ayahuasca. un Ajá. error tipográfico. ¿Llegaste a probar la ayahuasca, Jaime? Sí, 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 lo llegué a ¿Y, probar. y, Lo y he es probado dos como la veces. cuentan o es mejor?
No sé, coméntalo. No, yo creo que digamos que una de las cosas que uno tiene que hacer es tener valor e intentar experimentar lo más que pueda, ¿no? Esa ha sido mi filosofía a lo largo de mi vida. Pero el problema es que en torno a la ayahuasca se generan un montón de cultos y de sectas muy aburridas que pretenden que la ayahuasca sea una bebida que lo cura todo, ¿no? Hay una especie de misticismo espiritista que en mi experiencia me pareció muy interesante porque era una forma de ver quizás para mí los cultos mistéricos o culturas primitivas anteriores a nuestra civilización, ¿no? Que me parece tan interesante. Luego, dentro del espectro de lo que es, digamos que creen que te puede ayudar a sanar y todo, pero es una experiencia realmente aterradora. Entonces, Ujú. desde el punto de vista de hacerlo, es muy bueno porque te enseña a tener miedo de verdad. Tienes una experiencia de terror arrasadora. Y si sobrevives a eso, luego estás muy alegre y muy contento. Pero yo, por ejemplo, hoy prefiero hacer ejercicios de adrenalina como escalar que en vez de hacer una cosa de esas. Yo creo que puedes encontrar Mm. esa misma adrenalina en otro tipo de ejercicios, ¿no? Pero es muy interesante, tienes visiones, lo ves todo. Si quieres, te cuento una visión que tuve. Hubo un momento en que recorrí hasta el Imperio Romano. Empecé en Italia y llegué hasta la época de César. Y me Ujú. asusté, ya dije, no más, no más. Hubo un viaje salvaje. Entonces, sí, ves cosas increíbles. Una alucinación a lo Steven Spielberg. Pero, Sí, sí. y entre la ayahuasca, la marihuana y el porro, no sé, todo eso forma parte del paisaje natural, ¿no? De lugares más que nada céntricos como Barcelona, puede pasar en Bogotá mismo, Sí. pasa en Lima, ¿no? En las noches, la vida noctámbula, ¿no? Es prácticamente encontrarse con personajes tal cual los describes, o sea, que están entre el porro, la marihuana y la ayahuasca, ¿no? Sí, sí, definitivamente. Una de las cosas que poco a poco fui descubriendo es que realmente las personas que habitan los márgenes de la sociedad tienden a ser ese tipo de personas, ¿no? Y en las casas ocupadas y en los lugares donde se ocupan casas y se vive ese tipo de anarquía, en general las personas tienden a ser consumidores, borrachos y todo eso, y ves todo ese tipo de personas. Y es una gran experiencia porque la economía funciona de otra forma, las relaciones funcionan de otras formas, pero digamos que también es una gran enseñanza porque aprendes a relacionarte con todo tipo de personas, tratar a todo tipo de personas y respetar a todo tipo de personas, ¿no? Yo creo que eso es fundamental a la hora de saber valorar tu entorno, Ajá. ¿no? Bien, bien. Bueno, luego nos sigues comentando algo más Sí. sobre tus alucinaciones. Bien, como buen colombiano, como buen colombiano. No, pero no es de pronto exagerar, pero forma parte de la cultura, ¿no? Y quizás a veces uno lo condena totalmente, pero si están por ahí esos elementos, por ejemplo, aquí la ayahuasca viene a ser una especie de reverencia oculta, ¿no? Incluso misticismo con lo que significan nuestros antepasados. Está más allá incluso de la sabiduría. Quizás por ahí podemos llegar a entender cómo se hizo Machu Picchu, cómo se hizo Sacsayhuamán, ¿no? Tal vez habría que investigar la ayahuasca un poco más, ¿no? Tal vez, no sé, se me ocurre, porque lo que cuenta o lo que comenta Jaime es cierto, ¿no? O sea, todos los que han pasado por esa experiencia, pues, eh, comentan situaciones bastante alucinantes, ¿no? Y Sí, claro, los médicos lo condenan también porque pasa cuadros a veces catastróficos, ¿no? La persona queda mal. sí. Pero vámonos con Olatz para que nos lleve a lo malo que era, por ejemplo, que se te acabaran los fondos, ¿no? Y estar Mm. viajando entre irte para el África, regresar a Madrid, prácticamente con la incertidumbre de no tener cómo validar la vida humana, ¿no? El hecho de que simplemente se trata del amor y de una relación, nada más. Sí, sí, Pero, sí, pero no hay, sí. no hay papel que lo entienda, ¿no?
O sea, A ¿cómo veces vivir en también ese plan? olvidamos, sí, a veces también olvidamos desde el primer mundo que nosotros tenemos como libertad casi absoluta para viajar a donde queramos sin dar casi ninguna explicación a nadie ni a ningún... Vamos, tú por ejemplo intentas viajar a Marruecos, pagas tus 50, 100 euros y ya está. Ellos en cambio, si quisieran hacer lo mismo y visitarnos a nosotros, tienen que demostrar primero que tienen dinero suficiente. Tienen que firmar no sé cuántos papeles de que les dan permiso para ir, para que luego vuelvan. Les vigilan todo, les ponen mil trabas. Entonces dices, en la historia era ella la que iba y venía por esa libertad que tenía. Él, en cambio, no hubiera podido acceder a los mismos billetes. Para él no hubieran sido 50, 100 euros, hubieran sido 300, 500, 600. O sea, entonces, era también para poner un poco en el punto de mira en el hecho de que somos bastante más afortunados de lo que creemos. En ese sentido, al menos. Sí, sí. Ahora, eh, lo que haces tú de preguntarte por ahí, y creo que es importante, ¿no? Preguntarse, eh, tan malo es querer formalizar, o sea, casarse, porque ya ellos estaban juntos, ya ellos eran Sí, felices, sí. pero ese papel forma parte de ese formalismo, ¿no? Pero tan malo es concretarlo, ¿no? Sí, sé que la moda en muchos casos es decir, no, el matrimonio no es necesario, estamos juntos, ya es suficiente, ¿no? Pero para ellos significaba mucho más, porque no solo era tema personal, sino también religioso, pues ante Dios estamos casados, pero no podemos casarnos a no ser que también hagamos el tema papeleo administrativo y ante los países se demuestra que realmente estamos casados. Entonces, jugábamos con ese hecho de que era importante. Sí, para ellos lo era. O sea, es como todo en esta vida. ¿Qué es lo que realmente nos importa? Aquello que nos afecta en directo. En este caso, para ellos era muy importante casarse, el matrimonio. Para otros igual no hubiera sido tanto. Hubieran pues pasado la frontera de manera ilegal y ya estaba, hubiera sido suficiente. Pero ellos no querían hacerlo así, querían hacerlo bien. Entonces, cuando quieres hacer las cosas bien, cuesta muchísimo. Ajá. Y a propósito de costos, ¿es oneroso, es bastante caro lograr esos documentos? En principio, no. En principio serían pues pagar las tasas, que en España son casi ridículas, pues, 15, 20 euros del tema de documentación y gratuito si lo haces todo a través de la administración, a pesar de lo que te pueda llevar en tiempo. Pero en otros sitios, ¿no? En otros sitios podemos hablar de mucho, mucho dinero, de miles de euros. Claro, si en la historia, por ejemplo, hablábamos sobre personas que tienen trabajos normales, un profesor, una enfermera, y aún así bien pagados, pero no es suficiente para poder afrontar estos pagos extras. O sea, es mantener la vida cada uno mientras están esperando la decisión administrativa de que les conlleva, ¿vale? A lo que les toque, más los 2 años de mantenimiento, los viajes ida y vuelta y esas mordidas, Mm. ese pago extra. Ajá. Bueno, en tiempos cuando Venezuela era la Venezuela saudita, había mucha migración hacia Venezuela y era país receptor, ¿no? Pero Venezuela era el único país que no llegó a firmar el acuerdo de lo que se llamaba el Pacto Andino, ¿no? Entonces, para poder ingresar a Venezuela, los países vecinos tenían que tener visa. Ujú. Era el único país que te exigía eso. Mientras que si tú ibas a Colombia, un colombiano venía a Perú, no había problemas. Pero para entrar a Venezuela era una odisea. Ahora, lograbas entrar y en Venezuela, adicionalmente a lo que normalmente tú comentas, de que efectivamente las tasas son económicas, pero esas tasas no funcionan. Simplemente había que los tramitadores alrededor del lugar donde se expiden esos documentos. Y había que coordinar con un tramitador para pagar cantidades fuertes de dólares, ¿eh? Sí, Para sí. poder para poder legalizarse. Así era entrar a Venezuela en ese tiempo, ¿no? Es la Y, única forma que tienen de como separar a aquellos que tienen posibilidades económicas de los que no tienen posibilidades económicas. ¿Que no tienes dinero? No te queremos.
Entonces, es un poco triste el separar a las personas en función del dinero que tengas. Ujú. Sí, y luego, mira, se invirtieron las cosas. Venezuela pasó a ocupar el cuadro que actualmente todos conocemos y los venezolanos han comenzado a llegar a diferentes países. Y uno de los países que le ha puesto mayor libertad precisamente ha sido Perú. A Perú, tú simplemente pagas una tasa ínfima, no hay tramitadores de por medio, o sea, se ha controlado absolutamente eso, ¿no? Y de Ujú. ahí que han tenido como destino prácticamente preferido venirse para acá porque dicen, oye, pero allá no hay nada, ¿no? A lo que normalmente ocurre, por ejemplo, con Colombia es más difícil, con Chile es más difícil, ¿no? Y quizás esa fue una de las causas por las cuales ha habido cierta preferencia, ¿no? Adicional a, a la preferencia de comida y no sé qué otras cosas que también ya ofrece Perú por su calidad de pronto de exquisitez en torno a la comida. Pero bueno, es parte de los panoramas que se presentan. Ahora, a la hora que ya se termina todo, ¿no? Y que tú ya Ujú. tienes el papel en tus manos, te vas donde el cura y ¿qué te dice el cura? Oye, ¿vamos a casarnos? No, Y no es ahí así. tramitas. También Sí, el cura es otro, ¿no? Es otro tramitador más. ¿Qué es lo que dice? correcto. ¿Qué Sí. es lo que dice? Y otro que también, pues al final está esperando una compensación económica por su trabajo, que todo hay que pagarlo, sí, pero después del infierno de papeles que han tenido que pasar, resulta un poco gracioso que en religión no es suficiente solo el amor, sino que también tienes que mover papeles, hay que hacer los cursillos, hay que, pues, diversas historias que no nos casan un poco con la idea de, sí, el matrimonio, el amor, Dios, ya está. No, no, no es suficiente, no. Sí, también es otro negociante más. Bueno, a manera de anécdota, también algo similar me pasó en Caracas. En Caracas solía hacer fotografía cuando llegué por allá y de pronto un día un señor me dice que vaya a tomarle fotos a la iglesia, ¿no? Creo que era la catedral ahí en la misma plaza principal. Y estoy tomándole la foto con una cámara pues, profesional, ¿no? Y de pronto aparece un señor y me dice que no puedo tomar fotos en la iglesia, ¿no? Y le digo, ¿por qué? Si simplemente le estoy tomando a uno de los que se está bautizando. Me dice, no, que hay que tener la autorización del cura. Y le dije, ¿cuál autorización? ¿Estás loco? Le digo, no, estamos en un país libre. Y de pronto veo que un hombre de sotanas está a mi lado. Y me dice, señor, se tiene que retirar. Era el propio cura sacándome de la iglesia. O sea, Así, paró el bautizo el para... propio cura me sacó de la iglesia. Me dijo, no, que acá el fotógrafo es él. Y se acabó. Increíble, pero cierto. Bueno, Matilde, a ver, ¿alguna pregunta para Olatz y Jaime? Sí, 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 según la estaba oyendo contar su relato, su historia, se me ocurrían dudas. Por ejemplo, ¿qué papel juegan las familias de estos dos enamorados que vienen de culturas distintas, de país, de continentes distintos? ¿Les apoyan, no les apoyan, les critican? ¿Cómo se Claro. resuelve ese conflicto? En este caso, al ser una historia corta, simplifiqué la historia indicando que no tenían familias, que eran dos personas Ah, solitarias en el mundo. En el primer mm, borrador, por ejemplo, hablé sobre las amistades que ella tenía en Europa, de cómo esa condescendencia, ese de no decir, pero mirar y decir, te están engañando, maja, que te pongas las pilas. Pues sí. eso quise reflejarlo. Luego, posteriormente, como siempre, pues todo ha ido reduciéndose y no lo más que hablo un poquito aquí y allá. Pero era lo mismo de siempre. O sea, al final nuestros amigos, nuestros familiares son los principales apoyos y también los principales que nos pueden poner problemas a nivel, pues, de apoyo emocional, ¿no? En este largo infierno que es que por favor ayúdenme a darme estos papeles porque quiero ya vivir con el que va a ser mi futuro marido, no venga tu amiga y te diga, oye, ¿y por qué no conoces a este compañero mío que es aquí más majo y lo tienes aquí al lado sin tantos problemas? Esas Sí. tentaciones que te ponen en el camino y que Mm, no te ayudan, o sea, realmente no te están ayudando. O sí, lo que hacen es afianzarte más en lo que tú realmente quieres. Pero sí, esto ya sí. depende un poco de la persona. Sí, sí, es cierto. El entorno puede
puede hacernos ver las cosas o obcecarnos más, hacernos que nos Sí. obsesionemos más, sí, es cierto. Cuando estabais hablando de que finalmente parece que hay boda en el relato y tal, me está acordando, tú eres de Madrid, ¿no? Es que aquí en Colmenar Viejo, en la provincia, en la Comunidad de Madrid, hoy es el día del Cristo de no sé qué. Bueno, pues esta tarde van a hacer 18, van a oficiar 18 bodas en una Ay, sentada. Precisamente, sí, me he acordado de esta anécdota. Pues lo he estado viendo esta mañana en un reportaje, haciendo una entrevista al religioso, al cura que va a oficiar la ceremonia de 18 parejas a la vez, y le decían que esto es inusitado, es una cosa que no se da normalmente. Y él contaba que eran parejas que estaban vinculados a la comunidad religiosa, a la parroquia, pero no se habían casado por muchos motivos, por motivos económicos fundamentalmente, por motivos de familia, sobre todo impedimentos de que hacer una boda, por lo menos aquí en España, es como una gran celebración sí. y no siempre se permite. Y bueno, y entonces el cura se ha puesto la ceremonia por montera y ha decidido hacer a 18 matrimonios a la vez, todos en fila, de manera que los gastos son mucho más ha Claro, se cooperado toda la comparten. comunidad. Sí. Sí. Unos ponen las flores, la otra hace la peluquera, peina, la otra maquilla, los vestidos son reciclados, no sé qué. Así que siempre el amor triunfa. Esta es mi Sí, conclusión. eso es lo que quiero creer, al menos, sí. Soy del País Vasco, sí. La cuestión es que en la historia que comentas es curioso porque anteriormente, pues hablamos de los años 20, 30, era habitual también que las parejas se casaran varios en la misma fecha, o sea, que en el mismo fin de semana o en el mismo, casi en la misma ceremonia, se casaran dos, tres de la misma familia, del mismo barrio, porque se abarataban costes de esta manera. Es Era que, así. y lo que pasa es que Pues hoy, ahora pues pensamos, el día de la boda tiene que ser único, especial en la vida. No tiene por qué ser así, no. pero Cuando hay dificultades y de repente hay un párroco que decide que es mejor la unión y formalizar y llegar al sacramento, bueno, desde su punto de vista religioso, ¿no? Pues este hombre ha decidido que casaba 18 todos a la vez para que fuera todo rápido, barato. Me ha parecido una idea fantástica, muy acorde con los tiempos. sí, sí, sí. Lo cual es normal por aquí, ¿eh? Por aquí en Latinoamérica, matrimonios masivos siempre Sí, los sí, hacen, en especial en las comunidades, ¿no? Donde hay bastante, tal vez lo que ayuda, ¿no? En la parte económica y se ponen de acuerdo, hacen una celebración espectacular, igual, sí. mucho más grande, ¿no? Que lo normal. Mm. Para Jaime, ¿tienes algo más, Matilde? Para Jaime, nada, no, me gustaría, como de ambos dos, leer fragmentos o parte de Ajá. sus textos y desearles mucha suerte, cómo no, después de haberlos conocido, estoy encantada de tenerlos delante y que les vaya muy bien en el certamen. Sí, sí. Muchas gracias. Bien, Muchas gracias. bien, bien. Vamos a preguntarle a, a Matilde. Ella tiene algunos libros, ¿no? Pero Sí, vamos a propósito de las revelaciones de Jaime y de Olat, que nos revele algo sobre Todos somos pasajeros. ¿Cuánto de Matilde y cuánto de literatura hay? He visto bastantes, ¿no? He visto bastantes, acá lo tengo. Muchos del- de los relatos me parece que es eminentemente Matilde, pero hay uno que me llama la atención y voy a tomar la osadía de preguntarle si es ella o si es en sentido figurado. Clases de alemán. ese es el relato que todo el mundo, por el que todo el mundo me pregunta. Es el relato por el que todo el mundo me pregunta. Bueno, todo el libro es bastante autoficción. Lo que pasa es que lo sabe Olaf, lo sabe todo el que escriba la ficción y la autobiografía, pues siempre se mezclan. Y yo también tengo un bagaje ahí de todo lo que he visto de mis vuelos, de mi historia, de mis compañeros. Casi todo o lo he vivido o me lo han contado o lo he oído, lo he escuchado. Entonces, tengo que contarte que yo doy clases de alemán
pero la historia de la protagonista es una historia que me contaron y me pareció tan divertido. Es verdad que Berlín, esto es cierto, Berlín y la cultura alemana tiene mucho de sexo duro y de pegging y de prácticas sexuales que no son tan habituales en otras latitudes. Y bueno, lo he exagerado y lo he llevado por el humor. Hay mucho humor en este libro. Sí, 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 bastante exagerado, porque la verdad que no puede ser, no creo que sea Matilde. Disculpa que te haya preguntado eso, disculpa. Ahora sí voy a estar tranquilo. claro, claro, tranquilo, ya puedes dormir tranquilo. Sí, Pero hay más bien, temas, el paso del tiempo, la caducidad, eh, la ilusión perdida, la sí, enfermedad, la sí. muerte, la locura, la amistad, los compañeros. Ujú. Es que es un libro de relatos, para los que no lo conocéis, un libro de relatos también, son bastantes, no sé si los he contado, pero son 20 tantos, 26 relatos, es igual, 26, sí. Y hay mucho tipo de tema de amor, de soledad, de ternura. A mí me gusta mucho uno, es la visita a la caja de ahorros, que es un papá con un bebé, con una niña, que va a hacer un trámite también burocrático a una caja de ahorros y está lleno de ancianos y en cuanto entra el papá con el bebé, les da igual absolutamente todo lo que estaban haciendo y solo miran las monerías que hace el bebé. Y es muy tierno. Bueno, pues hay muchos temas. 26 Ujú. relatos dan para mucho. Claro, claro. Sí, sí, muy sabrosos los temas. Sí. Solamente me he remitido a uno, pero sí los he leído todos. ¿Ah? Pero coméntanos dónde pueden ubicarlo, tal vez ahí, Olatz, Jaime, que están en Europa, ¿no? Sí. ¿Ubicar quieres decir dónde puedo encontrar el libro? Sí, ajá. El libro se ha publicado en libros indie y esa demanda, o sea que en cualquier librería que vayan y lo pidan con mi nombre y el título, se lo encargan tranquilamente. No es difícil encontrar. Es una editorial que ahora está editando, os doy ideas a los dos, está editando a muchos autores noveles y normalmente funcionan bien. Bueno, está sacando muchas historias, sí, sí, Ujú. muchos escritores jóvenes y no tan jóvenes, porque mírame a mí. Bien, 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 Matilde, gracias. Bueno, ya vamos a ir cerrando entonces nuestra presentación de nuestros participantes. Jaime está participando por Macondos del siglo XXI. Este Macondo que tú describes, pues está ubicado, como decíamos, en cualquier ciudad, ¿no? del mundo, en cualquier lugar, incluso de los más eh, eh, alucinantes en torno a la prestancia que pueda tener, por ejemplo, puede ser en la propia Nueva York, ¿no? Por ahí tenemos la película que está por estrenarse en la 2 de Joker, ¿no? Y es un poco ese submundo, ¿no? Donde efectivamente encuentras pues casos totalmente fuera de lo normal, ¿no? Incluso ya que rondan en la locura, ¿no? En algún momento eh, rondó la locura por ahí. Tú dices que, por ejemplo, un amigo tuyo que consumía, por ejemplo, eh, en este caso marihuana, pues cuando encontró un lugar donde era prácticamente el éxtasis de todo ello, decidió quedarse ahí, ¿no? Y te diste cuenta de que él era poco poeta, era más consumidor, ¿no? Y se quedó ahí. O sea, puede llegar ese caso, ¿no? Ese ha sido uno de los grandes, una de las grandes tragedias de la bohemia. Por eso, uno de los interrogantes que yo quería responder era si valía la pena esa búsqueda de la poesía a través de ese submundo, ¿no? Entonces es cierto que muchas personas que yo conocí perdieron la cabeza o quedaron adictos y no pudieron mejorar por esas decisiones que tomaron. Como, como decimos, es de verdad una especie de descenso al submundo, ¿no? Pero de alguna manera se relaciona con la trayectoria de Orfeo, ¿no? Es parte de la tradición del poeta. Sin ese descenso no hay iniciación en los misterios de la musa, podríamos decirlo. Ajá. También nos infieres de que hay innumerables aventuras inenarrables, ¿no? Sí, Y que no las cuentas, porque se prolongaría demasiado la historia, ¿no? sería Pero inmenso. tal vez alguna de esas anécdotas o de esas aventuras que nos puedas decir así por encima, que no sea tan inenarrable, que, ¿cuál podría ser la que más
se te pararon los pelos, te escarapelaste, no sé, algo. No, ciertamente hace unos años tuve la oportunidad de volver a Barcelona a visitar a muchos de mis amigos que todavía estaban allá, que ocupaban alguna casa, y tuve la triste experiencia de un suceso salvaje, ¿no? Donde una exnovia de uno de ellos vino desde Londres embarazada con el nuevo novio a amenazarlo para robarle la perra y bueno, una perra que él tenía con cachorros, pero como había tanta gente se montó una faena dificilísima y yo ya no quería saber de ese tipo de problemas. Hay muchas historias también muy tristes, ¿no? Uno de ellos terminó por la calle. Sí, son historias muy, muy dolorosas, ¿no? De lugares de los que a veces no se puede volver. Y ojalá el gran mensaje que me gustaría transmitirle a las personas con esos lugares, que frecuentan esos lugares o que descienden hasta la bohemia es que, pues, no todos vuelven, ¿no? Y se ven cosas que son muy duras y, bueno, en fin, no es Ajá. el camino aconsejable. ¿En algún momento estuviste a punto de quedarte por ahí, Jaime? ¿Te llamó, tuviste la tentación? Oye, si me quedo acá y me abandono. No, pues veías gente que ya tenía cierta edad y que se quedaban ahí, ¿no? Mm, Yo creo que es muy importante uno tener ambiciones en la vida y luego tener por qué luchar mm, para darse cuenta de que ese no es el camino. Digamos que para mí era muy importante experimentar lo que era la composición de la poesía oral, además de lo que era la bohemia que había leído en los libros, ¿no? Ejemplos de grandes poetas. Pero más allá de eso, digamos que siempre sentí que yo no pertenecía a ese mundo, ¿no? Bien, bien, bueno. Gracias por participar, Jaime. Vamos con Olatzia para la parte final. ¿Cuál sería el mensaje que te gustaría que capturen de ti, Olatz, o de tu historia? Pues me gustaría pensar que la gente cuando lea el relato, lo primero que se le venga a la cabeza será, vale, el amor aún existe, todavía vale la pena por lo que luchar. Pero lo he escrito de una manera un poco irónica, entonces también se puede leer desde la otra manera. ¿Merece tanto esfuerzo el amor? O sea, cre- invito a reflexionar a la gente. Ya cada uno cómo se tome el escrito, eso ya es muy personal. Ujú. Bien, bien, bien. Bueno, gracias, Olatz. Matilde, tu despedida, ya estamos en la parte final y bueno, gracias por participar y bueno, más adelante ya vas a tener los relatos de Olatz, de Jaime y de los que vengan, ¿no? Claro. Ajá. Mm, Quiero daros las gracias por invitarme y por hacerme partícipe de este certamen al que yo también estoy vinculada, como sabéis. Y, mis recomendaciones, consejos no se pueden dar, consejos que cada uno se los busque, que sigan escribiendo, que lean mucho. Eso es lo único que yo podría decir. Si les entusiasma realmente la literatura, para escribir bien hay que leer mucho, mucho, mucho. Y que sigan en esa línea. Y si no ganan el certamen, no pasa nada. Ya habrá otros, habrá muchos. Y estoy segura que van a tener éxito, seguro, siempre. Ajá, bien, bien. Gracias, Matilde. Seguro que van a tener éxito más allá del concurso. Seguro. Ya es un éxito el tenerlos con nosotros hoy y que, bueno, todo esto lo van a apreciar miles de gentes en diferentes países del mundo, ¿no? Y nos alegramos también de que, por ejemplo, Jaime, que nació en Colombia, pues esté por allá, ¿no? Y que esa cosmovisión de unidad entre Latinoamérica y Europa, pues se mantenga, ¿no? Como debe ser, con mucha Mm. cultura, mucha educación, más allá de las historias de Arrabal, Jaime, ¿eh? Que son necesarias también para Sí, sí, comprender la vida. sí, sí. Bien, bien. Bien, nos vamos a despedir entonces. Recuerden que todo esto es por Telestar Televisión Supercable Canal 3. También estamos por la red Canal 19 en Huancayo, Huancavelica, Supernet Canal 30 en Huacho y Guaura y también por Surimar TV a nivel de Lima Metropolitana
y por Virtual Televisión a nivel internacional. Bueno, que todo sea felicidad y como siempre pues a sonreír más allá de las adversidades que se nos presenten en la vida. Chao, gracias Jaime, gracias Olatz, gracias Matilde Gracias. Pues por Notas Migratorias y por Macondos del siglo XXI. Hasta la próxima. Chao, Adiós. Chao, gracias. chao. Surimar TV y Virtual Televisión presentan el taller de conducción y producción televisiva. Conviértete en conductor de tu propio programa de TV, haciendo el taller de conducción y producción de televisión. Los mejores alumnos se ganan un espacio televisivo para conducirlo y producirlo. En pleno centro de Lima, Avenida Tacna. Inicio, 15 de septiembre. Casting de prueba a solo 10 soles. ¡Anótate ya! Tú puedes ser el próximo protagonista de la tele. El casting está abierto también a nivel internacional, desde cualquier parte del mundo. Déjanos tu mensaje al WhatsApp más 51968580585. En breve nos comunicaremos contigo. El sol brillaba y sonríe en el aire, como por arte de magia. No más preocupaciones en nuestro campo, renace la flor de Picaguay. Vuelven los pasacalles a la ciudad, la gente danza y celebra, da gracias a la vida, cantan sus palomitas de Cuculí. Si me quieres no me jodas, pídete una ronda más y sírvete, que de esta vida nadie se salva. Solo se lleva lo gozado, lo bailado. Deja la rosa en botón, que goce su verano. Ríe, canta y grita, ¡hurra! Ven pa' cantar con mi hermano. Nuestro corazón hecho un niño, danza de la iguaya de la Dios. Al compás de la danza de nuestro corazón es andino. Si me quieres no me jodas, pídete una ronda más y sírvete, que de esta vida nadie se salva. Solo se lleva lo gozado, lo bailado. Corazones chumbinos, danza de la iguaya de la Dios. Al compás de la danza de nuestros corazones andinos. Si me quieres no me jodas, pídete una ronda más y sírvete, que de esta vida nadie se salva. Solo se lleva lo gozado, lo bailado. Hoy sonríe en el aire, como por arte de magia. No más preocupaciones en nuestro campo, renace la flor de Picaguay. Vuelven los pasacalles a la ciudad, la gente danza y celebra, da gracias a la vida, canta sus palomitas de Cuculí. Si me quieres no me jodas, pídete una ronda más y sírvete, que de esta vida nadie se salva. Solo se lleva lo gozado, lo bailado.
corazones chunguinos danzan en la iguana del adiós, al compás de la danza de nuestros corazones andinos. Si me quieres, no me jodas, pídete una ronda más y sírvete, que en esta vida nadie se salva, solo se lleva lo